Alumnos y alumnas jóvenes, bienvenidos a la clase número 16, perdón, plancha número para clase número 6, 7 virtual, ejercicio planchas 16 y 17. Hoy vamos a empezar la parte de construcciones geométricas necesarias pues para hacer un buen dibujo con base ya en la matemática y en la geometría. Deben tener en cuenta pues los conceptos que tienen de su etapa de la secundaria y repasarlo, ¿no? Necesarias. Bueno, de todas maneras vamos a hacer un repaso a lo largo de siguientes planchas. Bueno, la primera, la 16. Aquí tenemos una serie de construcciones necesarias que corresponde al trazado de una perpendicular a una línea, el trazado de la línea media de un sector de línea o de una línea, el trazado de líneas, círculos que nos unen dos líneas en el plano. Aquí tenemos otro caso. Aquí tenemos la división de una línea recta en parte iguales, que ya lo habíamos hecho en la plancha de los polígonos. Aquí tenemos enlace de líneas paralelas por medio de sectores de circunferencia. Entonces vamos a empezar. En el formato ustedes más o menos tienen un formato de 30 por 20. Acá pues en AutoCAD lo podemos escalar y hacerlo a otra escala o en la misma escala. Bueno, empecemos. Inicialmente tenemos aquí en el primer cuadrante de 6 que tiene dividido el formato, cómo trazar una perpendicular a una recta que pase por un punto dado. Aquí en este caso el punto es C. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo empezamos aquí. Entonces pues yo esto lo voy a borrar porque ya no es necesario. Eso se lo tiene allá. Entonces vamos a empezar el primero. Entonces tenemos una línea una línea acá, y a esa línea tenemos un punto C, de esa línea, y lo tenemos. Ahí tengo, y vamos a trazar una línea perpendicular a la línea AB, perpendicular a la línea AB, y que pase por C. Eso lo vamos a mantener en vías, topografía. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos. Bueno, usted le da nombre a la línea AB y este es mi punto C. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el dibujo tradicional hacemos centro en el punto C y trazamos un arco que me corte a la línea AB en los puntos 1 y 2. Yo lo voy a llamar 1 y 2. Ustedes pueden darle en otra denominación, pero yo lo voy a llamar 1 y aquí lo voy a llamar 2. Una vez que se cortan las líneas, pues
así el compás normal. Aquí nuestro compás es un círculo, entonces cortamos lo que no nos falta. En este caso lo cortamos. Tenemos línea auxiliar y la borramos. Entonces ya tenemos los puntos 1 y 2 haciendo centro en C con un radio mayor a la distancia que hay de C a B. Cortamos 1 y 2. Una vez hecho eso, hacemos centros en los puntos de intersección. O sea, en 1 hacemos un círculo mayor a la distancia entre 1 y 2, y ese mismo círculo con el compás. Bueno, en el trabajo nacional haríamos centro con el compás aquí y centro con el compás aquí con el mismo radio. Entonces lo que hacemos es hacer un copy en AutoCAD desde el centro pues a la intersección en el otro punto, en este caso es 2. Como ustedes pueden ver, esos círculos se me intersectan en este punto y en este punto. Voy a trazar unas líneas auxiliares aquí para que queden solamente los arcos de intersección, así como si estuviéramos trazando un compás, solamente los arcos. Bueno, estas son líneas auxiliares y la borramos. Entonces nos quedan el círculo. Vamos a darle un valor a un color a este círculo. Vamos a darle azul, ¿sí? Y estos son los arcos que intersectan. Pues le daremos para efecto, le damos pues otra textura. Entonces se me intersecta en el punto 1, y pues voy a llamar el punto 0 y el punto O'. Entonces, una vez hecho eso, unimos mediante una línea esos puntos y, como ustedes pueden ver, si prolongamos, pues esa línea nos va a pasar por C. Pues aprovechemos el AutoCAD aquí y prolongamos hasta acá. Como ustedes pueden ver, la línea pasa exactamente por el punto. Ya tenemos nuestra perpendicular. ¿Cómo comprobamos eso? Pues vamos aquí a acotar angular, y pues este ángulo debe tener 90 grados. Bueno, yo previamente tengo esto acá escalado, entonces ahí tenemos 90 grados. De esa manera trazamos una perpendicular a 90. Como tenemos la herramienta del AutoCAD, vamos a ver cómo la hacemos en AutoCAD. Entonces yo tengo la misma línea, bueno, vaya por acá y voy a hallar mi punto, punto Z también. Entonces voy a llevarlo por acá. ¿Cómo haríamos en AutoCAD? Pues es muy sencillo. Trazamos una línea desde el punto, ¿sí? Y que sea perpendicular, utilizando los comandos del AutoCAD, y así obtenemos nuestra línea que es perpendicular. Ahí lo tenemos. Y bueno, vamos a aprovechar que tenemos ya escaneado esos 90 grados. Entonces podemos trazar sendas líneas perpendiculares aquí. Yo puedo trazar una línea desde este punto perpendicular. Miren que así yo le toque el punto en cualquier parte de la línea, siempre me va a señalar mi punto perpendicular. Bueno, tratamos de hacerlo lo más cerca posible. Entonces esta línea también va a ser perpendicular a B mediante comandos AutoCAD. Nada complicado. Pasamos al segundo cuadrante.
muy parecido al anterior, solamente que tenemos la línea AB. Bueno, yo voy a correr un poco aquí esto. Yo tengo la línea AB. Y le voy a sacar, voy a dividir esa línea o ese segmento de línea en dos partes iguales. O sea, voy a sacar la mediatriz. O sea, la mediatriz es la línea perpendicular que me divide este segmento en dos segmentos exactamente iguales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el dibujo tradicional que haríamos. Haríamos un círculo de centro radio desde los extremos. Entonces trazamos un círculo mayor que la mitad aproximadamente, y ese mismo círculo pues con el mismo radio yo lo copio, en este caso lo copio y lo llevo al otro extremo. Entonces en el antiguo tradicional es como si tuviéramos el compás en A y el compás en B, trazamos los arcos y ellos se van a intersectar en este punto y en este punto. Entonces vamos a llamar a esos puntos, vamos a darle un nombre. Llamaré los puntos 1 y 2. Puntos 1 y 2. Entonces ya tenemos eso. Bueno, para efectos de que nos quede muy parecida a la parte de dibujo manual, vamos a recortar los arcos que no nos faltan, dejar solamente los arcos de intersección. Bueno, esto también lo borramos. Entonces en el dibujo tradicional haríamos centro en A y trazamos el círculo, luego con el mismo radio vamos a B y trazamos el círculo y nos generan los puntos 1 y 2. Lo que falta es unir esos puntos pues mediante una línea recta y obtenemos nuestra mediatriz. ¿Cómo comprobamos que eso es verdad? Pues entonces, como es la mediatriz, debe dividirnos este segmento en dos partes exactamente iguales. Si ustedes pican aquí, se dan cuenta que está en toda la mitad. Pues pero vamos a corroborar midiendo esa distancia. El AutoCAD nos lo permite muy fácilmente. Entonces aquí tenemos esa medida y me está dando 4.19 y volvemos y acortamos por acá. Pues también me da 4.19. Entonces en total pues tendríamos una longitud de 8.38, ¿no? Bueno, listo. Entonces ya tenemos la mediatriz. Esta línea se llama la mediatriz. Bueno, démosle otro color para que la distingamos. Vamos a darle magenta. Entonces ahí tenemos nuestra mediatriz de la línea AB. Entonces acá es trazar una perpendicular por un punto dado. Esta es la mediatriz del segmento. Vamos al tercer cuadrante. En él tenemos dos líneas, una AB y una CD, y vamos a trazar un círculo enlace pues de las dimensiones que ustedes miran allá en su prospecto, pero en AutoCAD pues la podemos hacer tomando otras medidas. Lo importante es hacer el ejercicio. Entonces tenemos AB y CD. ese como ustedes pueden ver me están formando un ángulo agudo, en este caso de 46 grados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Es trazar, enlazar esto mediante un círculo dado. Entonces en este caso
En este caso es un círculo de dos unidades de dibujo. Entonces, ¿qué es el procedimiento? Trazamos, hacemos lo siguiente. Tenemos las dos rectas. Bueno, ustedes allá las trazan. Tenemos las dos rectas con el ángulo agudo, no necesariamente 46, que sea un ángulo agudo. Y tenemos las dos rectas. Bueno, vamos a diferenciarlas aquí. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerles magenta. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Nos dice trazar, enlazar mediante una curva de 2, de radio 2, entonces, o 20 milímetros. Bueno, entonces hacemos un offset a 2, o sea 20 milímetros, tanto en la una como en la otra. Entonces le voy a dar otro color para que las diferenciemos. Las tenemos. Bueno, cercioramos que tengamos la distancia correcta. Ahí está, 2, correcto. Entonces, cuando hacemos esa operación, ellas se me entrecruzan en un punto que llamamos O. Yo lo tengo por acá, O'. Ahí lo tengo, O'. Y pues miden el ángulo, que en este caso es de 46. Una vez hecho eso, entonces tenemos un punto'. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Pues hacer esta operación que hicimos acá, trazar una perpendicular desde un punto exterior a otra recta. En este caso mi punto exterior es O y mis rectas son AB y CD. Entonces hacen el mismo procedimiento. Hacemos círculo en centro radio desde la intersección, marcamos los dos puntos. Bueno, yo los voy a recortar de una vez. Ya los tengo aquí marcados. Hecho eso, trazo un círculo del centro un poquito mayor, y ese mismo círculo pues lo llevo al otro lado. Si lo hiciéramos manual, ¿cierto? Vamos a otro lado, listo. Entonces tengo esos dos puntos aquí. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a cortar. El AutoCAD nos permite hacer esto, ¿no? Recortamos los solamente para que nos queden los arcos. Ahí tenemos los arcos. Una vez hecho eso, pues unimos esos puntos. Ya tenemos. Y hecho eso, pues alargamos hasta esta línea, y como ustedes pueden ver, pues nos coincide exactamente con el punto porque estamos trazando. Eso lo hacemos si lo hubiéramos hacer manualmente. Vamos a aprovechar la bondad de la AutoCAD para trazar la de acá. Entonces vamos a trazar una línea desde este punto y que sea perpendicular a CD. Entonces mire, aquí hicimos manualmente y acá como si lo hubiéramos hecho con AutoCAD. Entonces ya tenemos los puntos de contacto. Bueno, yo le voy a poner aquí un pequeño círculo para como si fuera un punto, ¿sí? Muy pequeñito, y lo llevo también acá. Estos son mis puntos de contacto. Bueno, es la intersección, ¿no? Pero como para que detallemos mejor los puntos. Ahí tenemos esos puntos. Entonces aquí tenemos 90 grados, aquí 90 grados, y lo que hacemos es trazar un círculo centro radio del punto final. En este caso, pues 2 unidades
y como ustedes pueden ver pasa exactamente por los círculos. Lo que hacemos ahorita es recortar pues el arco. Aquí tenemos nuestra, esto es cuando vean ustedes vías, entonces que es una tangente de entrada y una tangente de salida, y aquí tenemos la curva que une las tangentes. Entonces este podría ser el eje de una carretera, puede ser el eje de una carretera, o sea que podemos, hagámosle unas paralelas y determinamos más o menos que sea el eje de una carretera. Estoy tomando a punto 5. Lo mismo haríamos pues con el arco. Como ustedes pueden ver, pues allí tenemos dibujada posiblemente el eje de una carretera, ¿sí? Bueno, aquí recortaríamos aquí para que detallemos mejor. Recortemos estas líneas y luego acá recorto por acá. Listo. Entonces ustedes pueden ver, miren, es el eje de una carretera. Así trazaríamos y dibujaríamos ese caso. Bueno, en este caso de acá vamos a armar 4 cuadrantes. El ángulo es lo mismo, pero solamente que el ángulo es obtuso, mayor a 90 grados. Hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? En este caso la distancia es de 3 o 30 milímetros. Entonces tenemos 3 y vamos a acotar aquí, acotar, alinear el punto final, y esa va a ser 3, pues igualan propiedades. Entonces en el caso van a ser 3. Ustedes pueden tomar otra distancia pues que se les acomode al cuadro, y pueden tomar otro ángulo pues que no sea algo pero muy parecido. El mismo procedimiento desde el punto exterior trazamos sendas paralelas a esta línea y a esta línea desde O, y hacemos el procedimiento. Pues vamos en este caso a aprovechar las bondades del AutoCAD. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a copy, yo hallarme todo esto. Yo tengo mis dos líneas en ángulo obtuso. Si yo las filleteo, pues empalmo, pues me va a dar el punto de empalme aquí, la intersección. Ahí la tenemos. Y este es mi punto exterior. Entonces, en este caso hice a 3, entonces tengo que trazar un offset a 3 unidades de acá y un offset a 3 unidades de acá. Perfecto, me da el punto de intersección. Trazamos desde ese punto perpendiculares a tanto a la línea de entrada como la de salida, y obtenemos los puntos 1 y 2. Una vez hecho eso, pues trazamos un círculo centro radio desde el punto de intersección. En este caso nos dice que son 3, exactamente nos pasa por esos puntos. Una vez hecho eso, pues recortamos lo que no nos sirve y ya obtenemos el arco o círculo de enlace entre las líneas que vamos a llamar
le voy a llamar le voy a llamar A, lo voy a llamar A, y este lo voy a llamar B, este lo voy a llamar C. Bueno, A, B, C, B es mi punto de intersección, el enlace. De esa manera obtenemos el enlace de las curvas apoyados en paralelas y en arcos. Bien, en el cuarto punto tenemos ya en el quinto cuadrante, ya lo habíamos hecho anteriormente en la plancha de los polígonos, era cómo dividir una recta en partes iguales. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Tenemos la recta, en este caso la vamos a dividir en 7 partes, y entonces lo que hacemos es trazar una línea, ya sea por A o por B, auxiliar a C, más o menos en un ángulo agudo. Una vez hecho eso, dividimos AC con el compás, ojo, con el compás en las partes que nos piden. En este caso, estoy tomando una distancia. Lo importante es dividir la línea en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez hecho eso, pues ustedes solamente dejan los arquitos. Bueno, trazamos unas paralelas, dejan solamente los arcos, y una vez trazados los arcos, unen el último con el primero de la línea. Entonces unimos este punto con este punto. Ahí lo tenemos. Una vez hecho eso, en el dibujo tradicional que haríamos, traeríamos una paralela por aquí a la línea CB, paralelas. El AutoCAD nos permite, pues, trazar copies. Entonces, ¿cómo hacemos así? Copy. Bueno, yo voy a dar primero mi línea. Voy a dar mi línea para acá. Bueno, voy a hacer otra línea independientes para que ustedes se den cuenta que de todas maneras va a dar igual. La voy a hacer más cortita. La voy a hacer cortita por acá. Listo. Bueno, le voy a dar otro color para que sea la línea auxiliar. Listo. Entonces esta la divido en 7 partes. Entonces con el compás, pues trazamos, aquí en AutoCAD trazamos un círculo. Entonces vamos a trazarla 7 veces. Entonces hago un copy, a la intersección, llevamos 3, 4, 5, y 6 y 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Hasta ahí. Entonces, el pedazo que sobra, pues lo cortamos. Si nos pasamos, pues tenemos que alargarlo. Ya hecho eso, lanzamos unos offsets a esa línea para que queden solamente los arcos. Entonces recorta, se me van a quedar los arcos. Listo. Una vez hecho los arcos, pues estos de aquí los podemos borrar para que queden solamente
y ya borran las líneas auxiliares también que tomaron para esto. Ya tenemos ese, también lo podemos borrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez ya hecho eso, pasamos a unir el último punto de la línea auxiliar con el otro punto AB. Listo, ya tenemos ese punto y trazamos sendas paralelas por estos puntos. Bueno, este va a ser mi punto C, no va a correr por acá. Entonces en este caso pues nosotros no hacemos paralelas. Bueno, sí podemos hacer las paralelas tomando la distancia que hay de acá, pero yo aprovecho y hago un copy de esta línea y la voy llevando a la intersección como ustedes pueden ver, es más rápido porque bueno, no nos interesa conocer la distancia que hay de separación. Hecho eso, recortamos listo. Pues vamos a darle otro. Ustedes pueden colocar otro tipo de línea y yo en este caso voy a aprovechar la que tengo acá. Qué vaina, igual las propiedades. Llevo esta línea. Listo. Entonces ahí tenemos con base en una línea auxiliar las divido. Entonces ahora lo que hago es pues darle belleza. Estos puntos que yo ya los tengo acá los voy a llevar para allá. Como ustedes pueden observar, independientemente del ángulo que tomemos, siempre nos va a dar las mismas divisiones, en este caso 7. Así obtenemos la división de una línea en partes iguales apoyados en una línea auxiliar. En el sexto ya tenemos el enlace mediante, digamos, curvas en gola o curvas invertidas. Entonces aquí tenemos una línea AB que es paralela a CD. AB es paralela a CD y tenemos un punto exterior entre las dos líneas. Entonces la idea es trazar estas curvas mediante curvas, unir estos alineamientos mediante curvas que sean obligatorias de pasar por E. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces pues aprovechamos ya lo que hemos aprendido acá. Tenemos el punto E, entonces trazamos una perpendicular que pase por E, tanto AB como ACD. Bueno, en este caso la línea más corta la prolongamos, CD también la prolongamos, y una vez hecho eso pues trazamos la perpendicular. Podemos trazarla manualmente pues por el método acá de cómo trazar una perpendicular que pase por C. Aprovechemos las bondades del AutoCAD, entonces vamos a trazarla aquí. Entonces yo hago un copy, vamos a hacer acá de esas líneas, vamos a tenerlas acá y tenemos un punto, bueno, es paralela, ¿no? Por acá, bueno, por acá, vamos a hacerla por aquí. Entonces tenemos AB y CD y tenemos un punto por aquí. Vamos a suponer que el puntico y el puntico lo vamos a llamar el punto estéreo
o punto E. Entonces vamos a trazar unas curvas que pasen por E. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces vamos a prolongar estas líneas, ¿sí? En dibujo tradicional usted tomaría una escuadra y prolongaría acá y prolongaría acá. Vamos a aprovechar las bondades del AutoCAD. Entonces yo trazo un círculo por aquí y prolongo esas líneas. Prolongo para acá, la prolongo para acá, ya. Una vez prolongado, pues borramos, ¿sí? Borramos y lo que hacemos es trazar sendas líneas perpendiculares, pues desde ese punto perpendicular a y línea desde el centro perpendicular a la otra línea. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos segmentos de línea. Una vez hallado eso, pues vamos a determinar el centro de esa línea para hacer un semicírculo. Entonces, en este caso podemos trazarlo así: círculo, centro radio desde el punto medio hasta el punto final. Ya lo tenemos ahí. Recortamos pues lo que no nos falta, en este caso este pedazo acá. Ya tenemos, y trazamos un círculo, centro radio desde el punto medio pues al punto final, y obtenemos, y en este caso recortamos la parte de acá. Como ustedes pueden ver, quedaron enlazados los alineamientos. En la práctica podría ser que el punto E sea un punto obligado de un río, y que esta sea una carretera acá y otra carretera acá. Entonces nos piden enlazarlo mediante curvas. Entonces este sería el procedimiento a realizar. Esta es una manera. Otra manera sería pues trazar una línea a la perpendicular, y una vez hecho eso, movemos esa línea al punto medio. Ya, como ustedes pueden ver, si ustedes pican ahí le da punto medio, o si pican en círculo les da el centro del círculo. Lo mismo hacemos acá. Entonces a la perpendicular, ya tenemos, y luego lo movemos al punto medio, desde el punto final al punto medio. Bueno, ahí lo tenemos. Como ustedes pueden ver, está el punto medio y el centro. Hay dos maneras: por puntos medios o trazando perpendiculares. Entonces ya obtenemos aquí nuestras curvas. Pues ustedes les dan el color que quieran. Esa es la ventaja del AutoCAD. Vamos a darle magenta y les dan la anchura, el grosor de lo que quieran. Entonces mire, ya hemos determinado la plancha número 16. Construcciones geométricas sencillas. Vamos entonces ahora a la plancha número 17. También está dividida en 6 sectores, y en el primer sector vamos a trazar, aprovechar las bondades del círculo y de las rectas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una recta AB y tenemos un círculo. Entonces yo voy a llevarlas para acá. Entonces yo tengo eso, es lo que tenemos en el prospecto: una recta AB y un círculo. Y nos dicen que debemos trazar un círculo que nos una tanto a la recta como a la esta. Bueno, en este caso
la recta es secante. Bueno, entonces bueno, el círculo es este, ¿no? Bueno, voy a llevarlo acá. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro círculo. Bueno, y tenemos nuestra recta. En este caso, la recta es una secante interior, o sea, que nos corta el círculo. ¿Sí? Es una secante interior que me está cortando el círculo. Aquí tenemos el centro del círculo. Entonces yo voy a hacer un pequeño círculo aquí. Para determinar más o menos el centro. Ahí está el centro, ahí lo tenemos, el centro del círculo. Y entonces ahorita vamos a trazar la recta que es tangente, en este caso es este círculo verde, tangente a la recta y al círculo, a la recta y al círculo. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces círculo, a ver, tangente, a ver. En este caso tenemos este círculo acá, la recta, entonces la recta tangente, entonces aquí tenemos la tangente, perfecto, ahí tenemos la recta. Bien, entonces aquí tenemos la línea tangente al círculo y a la recta. Entonces lo que hacemos es trazar una recta auxiliar, ¿sí?, a las unidades que tenemos aquí. Entonces vamos acá y trazamos un círculo aquí. Pues llevamos este mismo círculo, copiémoslo, queda igual, aquí nos da exactamente copy desde el centro al centro. Bueno, entonces ahí tenemos al centro, perdón, al centro. Entonces tenemos el círculo tangente acá y vamos a trazarlo por este lado. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: trazamos una recta tangente, una paralela AB a dos unidades. Bueno, démosle color, cambiemos de color. Bueno, en este caso cambiémoslo de otro color, pongámosla verde, pongámosla verde acá, y tenemos el mismo círculo acá. Entonces tracemos un círculo, copiemos este círculo de aquí, desde el centro del centro. Bueno, no es así. Entonces tenemos la recta AB y tenemos el círculo. Entonces lo que hacemos ahora es tomar una línea auxiliar desde el centro a cualquier lado. Pueden tomarla para acá, para acá. En este caso yo lo voy a tomarla por aquí, una línea auxiliar desde el centro del círculo. Una vez trazada esa línea, trazan un círculo centro radio desde la intersección con el radio de 2.
Ahí tenemos radio de 2. Entonces la distancia que está en la sigla es 2. Un radio de 2. Una vez hecho eso, esta distancia, este es el radio. Entonces vamos a acotar, alinear desde el centro a la intersección. Entonces ahí nos da, en este caso nos da 468, nos está dando 468. Esa distancia, y este es el círculo, que nos da de no, aquí estamos tomando mal acotar, alinear desde la intersección a la intersección, llevarnos 2, exacto, igualito, igualamos propiedades, listo. Entonces 2. Entonces aquí tenemos el radio de este círculo, que ustedes lo pican, ahí está el radio. Tenemos la distancia de 2 y tenemos un círculo de 2 en este punto donde lanzamos la línea auxiliar. Entonces, como ustedes pueden ver, nos queda una distancia 468 menos 2, que es el círculo centro radio desde el centro a la intersección. Ese es el círculo de diferencia, ¿sí? El círculo de diferencia entre el radio y la distancia de aquí, que es tramo un círculo. Entonces, como ustedes pueden ver, ese círculo de diferencia me corta a la paralela en este punto aquí. Entonces, el punto yo lo voy a llamar 1, entonces lo tengo por aquí. Entonces es mi punto 1. Le voy a hacer un pequeño círculo, pues para determinar que es un punto. Y una vez determinado eso, entonces podemos cortar, ¿no? Podemos cortar lo que no nos falta, recortar, por ejemplo, esta parte de acá ya no nos interesa, y esta parte de acá tampoco nos interesa. Entonces era para determinar este punto para el círculo de intersección, ¿cierto? Ya determinado, bueno, podemos llevarlo hasta acá como para determinar que estamos haciendo centro en el círculo. Este es el centro del círculo. Trazamos un radio de la diferencia. Vamos a acotarla para que ustedes se den cuenta. Desde la intersección al centro. Bueno, igualamos propiedades. Entonces, mire, aquí tenemos 468 y aquí tenemos 2. Entonces, el círculo de diferencia es 268, que es este círculo que estamos trazando aquí. Y ese círculo me corta la recta que está también a 2 centímetros, perdón, a 2 unidades, 2, y obtenemos 1. 1 es el centro del círculo de 2 unidades que es tangente a B y al círculo. Entonces vamos a ver si es verdad. Entonces trazamos un círculo centro radio desde la intersección y le damos 2. Entonces miren, nos pasa exactamente tangente a la recta y tangente aquí al círculo. Bueno, ya ustedes pueden darle el color que quieran. Yo le voy a dar verde. Bueno, ya les teníamos verde, yo voy a darle otro color. Vamos a invertir los colores. Le voy a dar en este caso magenta. Entonces ese círculo es tangente a B y al círculo. De esa manera obtenemos un círculo que es tangente. Acá vamos a operar de la misma manera, pero
con la diferencia que la línea AB, bueno, me falta copy, mi línea AB es una secante, pero es una secante externa. Entonces acá la secante me cortaba el círculo, acá la secante, el círculo es este, y esta es la secante es externa en el mismo plano. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento en este caso. Entonces yo tengo mi recta AB y tengo mi círculo de centro, y no, te voy a llevarlo acá. Entonces vamos a trazar este círculo verde que es tangente a la recta y al círculo. Bueno, en este caso el círculo es, la recta es secante exterior, acá era secante interior. Entonces el procedimiento es muy parecido, solamente que en vez de restar vamos a sumar. Entonces trazamos una línea auxiliar. Entonces voy a trazarla por acá. Bueno, voy a trazarla por acá mismo para que nos quede más o menos igual. Una centro auxiliar desde el centro del círculo y trazamos esta recta. En este caso ustedes trazar la de 35 metros, yo la puse 1.5, entonces 11 a 1.5, que es la línea paralela a la línea B, es paralela a B. ¿A qué distancia? A una distancia de 1.5, ¿no? Ahí la tenemos, 1.5. Entonces 1.5 es la distancia de la recta paralela. Aquí hacemos lo mismo, trazamos la línea auxiliar por acá, pues entrará por acá, y en el punto de intersección trazamos un círculo de 1.5. Ahí lo tenemos. Entonces obtenemos esta, cortamos aquí un círculo aquí y obtenemos esta distancia. Entonces vamos a ver cuál es la distancia, acotar alineada desde el punto final al centro. Esa distancia nos está dando 3.59. Que es la distancia entre el radio del círculo más una distancia de 1.5. Entonces el radio del círculo más, ¿cuánto es? Ese radio del círculo 209. Entonces 209 más 1.5 me da 3.59. Una vez hecho eso, concentro en el círculo y radio igual a la suma, en este caso es la suma, no la diferencia. Trazamos el círculo que me corta a la línea en ese punto que llamamos 1. Entonces vale, la misma nomenclatura, voy a copiar. Entonces este es mi círculo, le llamo yo 1. Ahí está la intersección. Entonces repitamos los pasos.
recta AB, paralela a 1.5. Este es mi círculo, que tiene un radio de 209. Bueno, ustedes hacen ya el prospecto con el radio que les da la plantilla. Concentro, trazo la línea auxiliar y en este punto de intersección trazo un círculo de radio 1.5. Entonces, como ustedes pueden ver, él tiene 1.5, radio de 1.5. Entonces 209 más 1.5 me da 359. Hecho eso, concentro en el círculo y con radio de 359, o sea, el radio de aquí hasta acá, trazamos otro círculo que me corta a la línea paralela AB en el punto 1. Terminamos haciendo un círculo centro radio desde el punto S donde se corta el arco con la recta y con un radio de 1.5. Como ustedes pueden ver, ese círculo me es paralelo al círculo y a la recta. Entonces vamos a darle otro color, vamos a igualar acá, aquí la tenemos. Entonces tenemos el círculo que es paralela a AB y al círculo. En este caso el procedimiento acá era restar. En este caso el procedimiento es sumar. Bien, vamos entonces ahora al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante vamos a hallar el incentro. Bueno, como ustedes saben, en todo triángulo existen unos puntos de intersección que uno utiliza pues para parte geométrica y la parte física, para hallar elementos físicos. Entonces vamos a hallar el incentro. ¿Qué es el incentro? El incentro es el punto donde se cruzan las bisectrices. Esta es la bisectriz, esta es la bisectriz y esta es la bisectriz. Repasemos un poquito qué es la bisectriz. Entonces yo voy a copiar aquí el mismo triángulo por acá y luego allá por acá. Entonces la bisectriz esta es la línea que, partiendo de los vértices, me divide el ángulo en dos ángulos exactamente iguales. Entonces este ángulo vamos a medirlo. Vamos a ver cuánto nos mide ese ángulo. 37 grados, ¿sí? 37 grados. Y entonces yo voy a trazar la bisectriz. ¿Cómo trazamos la bisectriz con dibujo tradicional, manual? Entonces lo que hacemos es trazar un círculo desde el vértice, y entonces ese círculo me corta a los dos lados que me forman el ángulo en estos puntos. Lo llamamos 1 y 2. Yo voy a llamarlo 1 y 2. Yo lo voy a llamar 1 y 2. Una vez hecho eso, trazo con el compás sendos círculos mayores
a la mitad del arco. Yo lo llevo entonces acá, como si estuviéramos trazando el compás. Al otro punto, como ustedes pueden ver, y ya se me corta aquí en esos puntos. Si unimos esos dos puntos, y esos puntos lo prolongamos hasta el vértice, obtenemos nuestra bisectriz. Bueno, una vez ya hecho, podemos borrar esto, construcciones. Entonces ahí está mi bisectriz. Entonces dijimos que la bisectriz es la línea que mide exactamente igual el ángulo de partimos. Vamos a corroborar si es verdad eso. Entonces aquí tenemos igual las propiedades. Entonces me está dando 18:36. Bueno, aquí nos faltaría los de los grados, minutos y segundos. Vamos aquí a propiedades y determinamos la precisión. Entonces vamos acá, grados, minutos y segundos, y la precisión pues la vamos a hacer en 3. Listo, ahí tenemos. Ahora igualamos aquí propiedades, 36:50, aquí me da 18:25. Entonces, como ustedes pueden ver, me dividí exactamente el ángulo en dos ángulos. Bueno, una vez ya comprobado eso, pues ya podemos borrar esto y prolongar la bisectriz hacia el lado opuesto. La prolongamos. Listo. Eso es lo que haríamos en manera tradicional. Si aprovechamos las bondades del AutoCAD, entonces vamos a trazar un círculo de centro radio en donde más vértices, el radio que ustedes quieran. Lo mismo acá, centro radio aquí. Listo. Y lo que hacemos es recortar el arco exterior nos queda este arquito, nos queda este arco aquí y este arco acá. Entonces lo que hacemos es, para sacar mi bisectriz, la línea desde el vértice al punto medio de ese arco. Lo mismo acá, desde el vértice al punto medio. Una vez eso, prolongamos ambas líneas, y como ustedes pueden ver, las tres líneas se cortan en un punto que llamamos el incentro. Entonces el incentro es el lugar donde se cortan las bisectrices. Bueno, ¿cuál es la ventaja de ese incentro? Entonces vamos a trazar a partir de esas líneas una perpendicular. Pues manualmente haríamos el procedimiento de trazar una perpendicular desde un punto exterior. Aquí aprovechamos las bondades del AutoCAD y la trazamos la perpendicular. Desde la intersección a la perpendicular. A la perpendicular. Ya hemos trazado esas perpendiculares a los lados del triángulo. Bueno, no le hemos puesto lava a esto, copy. Vamos a ponerle nombres. Vamos a llevar estos puntos. Listo. El triángulo ABC. Esta es la bisectriz
en C, esta es la bisectriz en A, esta es la bisectriz en B, las cuales se me cruzaron en un punto que llamamos el incentro. A partir de ahí trazamos sendas líneas perpendiculares a los lados. Vamos a comprobar que es verdad. Entonces aquí esto de medirme cuánto, pues 90 grados. Ahí sí, 90 grados, listo. Nos devolvemos. Y vamos a ver qué pasa con esta línea. Si usted la pica, me están viendo 1,723, 1,723 y 1,723. Entonces las tres líneas me están viendo exactamente la misma distancia y son perpendiculares a los lados. Entonces si yo cojo un círculo de centro radio desde el punto y lo llevo a cualquier punto de tangencia, mire lo que pasa. El círculo es tangente en esos puntos a los tres lados del triángulo, cualquier triángulo, sea obtuso, escaleno, equilátero. Entonces aquí obtenemos una circunferencia que es tangente a los tres lados del triángulo. Entonces el incentro es el sitio del triángulo donde podemos trazar una circunferencia que los lados del triángulo son tangentes a ese círculo. Más adelante ustedes esto lo van a determinar cuando tracen elementos viales o elementos arquitectónicos. Bueno, mucho para hacer. Entonces de esa manera obtenemos el incentro, que es en el punto donde se juntan las bisectrices. Bueno, podemos, el AutoCAD me permite ponerlas de otro color. Vamos a poner las verdes para diferenciarlas pues de los lados, y estas mis lados. De esa manera hallamos el incentro. Vamos ahora con el circuncentro, otro punto del triángulo. Entonces, ¿qué es el circuncentro? Vamos a ver qué es el circuncentro. El circuncentro es el punto geométrico del plano donde las mediatrices, ojo, las mediatrices de los lados se unen. Entonces esta línea es la mediatriz de CA, esta es la mediatriz de AB y esta es la mediatriz de CB. Entonces, ¿qué dijimos que era la mediatriz acá? Aquella línea que me divide una recta en dos partes exactamente iguales. Entonces aquí aprovechamos eso. Entonces voy a llevar ese, voy a hacer otro triángulo para acá, totalmente, vamos a hacer un triángulo totalmente aparte. Vamos a hacer un triángulo por aquí. Listo, entonces vamos a trazar las mediatrices. Entonces aprovechemos las bondades del AutoCAD. Entonces yo voy a trazar una línea perpendicular, ¿cierto? Y luego esa línea la muevo al punto medio del lado. Entonces, como ustedes pueden ver, ese es mi punto medio. Entonces esta es línea perpendicular. Hacemos lo mismo acá en el otro lado, line desde aquí y la trazamos perpendicular y luego la trasladamos desde este punto al punto medio del lado. Ahí está. Entonces ahí nos cercioramos que está en el punto medio. Lo mismo hacemos acá, desde acá a la perpendicular
y la movemos desde el punto final al punto medio. Ahí tenemos. Esa es mi mediatriz. Entonces miren, yo rectifico y rectifico. Este lado me está midiendo 10,89,97. Este me está midiendo 12,10,71 y este me está midiendo 3,53. Bueno, ahí tenemos entonces lo que vamos a hallar es el circuncentro. ¿Qué dijimos que era el circuncentro? El punto donde se unen las mediatrices. Entonces, ¿qué lo hago yo? Pues me apoyo en el AutoCAD, trazo un círculo para que y luego prolongo esa línea allá. Entonces prolongo esta y prolongo esta. Como ustedes pueden ver, una vez que las prolongo, ellas se me cruzan en un punto, aquí todas. Ahí lo tenemos. Es el punto que llamamos el circuncentro. ¿Cuáles son las bondades de ese circuncentro? Entonces, yo tengo mis lados vamos a la nomenclatura a los lados, mi punto A, mi punto B y mi punto C. Entonces mi punto llamamos B, mi punto que llamamos C. Bueno, tenemos los lados. Aquí están las mediatrices y aquí está mi punto que llamamos circuncentro. Si yo tomo la distancia desde ese punto que es el circuncentro a los vértices, vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos una distancia de 6,21. De aquí a este vértice hay 6,21. Ahora tomemos la otra distancia. También me da 6,21. Y vamos a ver qué pasa en el otro lado. También 6,21. Interesante, ¿no? Entonces la distancia desde el circuncentro a cualquiera de los vértices va a ser 6,21. Es como si fuera un radio. Entonces el circuncentro es el centro del círculo donde todas las distancias a los vértices son iguales. Entonces, como son iguales, yo puedo trazar un círculo del centro radio desde el circuncentro y lo puedo llevar a cualquiera de los vértices. También lo puedo llevar aquí. Mire, si yo lo trazo aquí, listo. ¿Qué pasó? Pasó por A, por B y pasó por C. Entonces pasa por todos los vértices. Claro, porque pues es como si tuviéramos un radio. Entonces lo que llamamos el circuncentro. Y pues podemos, ya voy a ponerlo bonito, vamos a ponerlo rojo. Ahí está. Ese es mi circuncentro. Mediante el trazado de sus mediatrices. Bueno, ya tenemos el circuncentro. Hay otros puntos notables del círculo desde el circuncentro, que son las medianas. Estas son las famosas medianas. Entonces tenemos bisectrices, mediatrices y estas son las medianas. Las medianas son las líneas que partiendo del vértice
van al punto medio del lado opuesto. Entonces miren, si yo pico acá, ella está en mi punto medio. Si yo voy de B al lado opuesto, la mediana me va a toda la mitad. Y si voy de acá al otro lado, y si voy acá, también me va al punto medio. Entonces en AutoCAD es muy fácil, ¿no? Bueno, vamos a hacer un círculo, un triángulo por aquí. Listo. Entonces vamos a hallar las medianas. Entonces, bueno, vamos a darle un color diferente para que lo diferemos. Vamos a darle un rojito aquí. Entonces, la línea que partiendo de los vértices va al punto medio del otro lado es lo que llamamos la mediana. Al punto medio del otro lado le llamamos la mediana. Entonces, como usted, bueno, punto medio, es que este es al punto medio. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, las medianas también se cortan todas en el mismo punto interno. Bueno, puede ser externo también, depende de. Y ese punto es el que llamamos nosotros el baricentro o centro de gravedad. ¿Qué es eso? Si usted logra hacer una figura de esta forma de un triángulo, le traza las medianas, ella me genera el baricentro. Si usted lograra mediante un pivote colocar exactamente en todo el baricentro, este triángulo, la figura triangular, estaría en equilibrio, es lo que llamamos el centro de gravedad. Interesante, ¿no? Se utiliza mucho en física para hallar pues el centro de gravedad o centro de masa de una figura. Entonces ya tenemos incentro, circuncentro, baricentro. Nos falta el último punto, que es el ortocentro. El ortocentro es el lugar donde se juntan las alturas. Entonces aquí tenemos el ABC. Entonces, ¿cuál es la altura de A? Pues es H3. ¿Cuál es la altura de CB? Pues es H2. ¿Y cuál es la altura de CA? Pues es H1. Entonces, ¿qué es la altura? Es la línea que partiendo del vértice es perpendicular al otro lado. Entonces vamos a decir eso es verdad. Acotar la línea, acotar angular. Aquí tenemos, ahí está, 90 grados, ¿sí? Vamos a ver otro lado, acotar angular. Aquí también debe tener 90 grados. Ahí tiene 90 grados, lo mismo por acá. Acotar angular. Y entonces aquí también debe tener 90 grados. Entonces es lo que llamamos la altura. La línea que partiendo de los vértices del punto de vértice es normal al lado opuesto. Mire que las medianas iban al centro. Acá van normales al lado. Utiliza mucho en la parte trigonométrica, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los puntos notables. El incentro, donde se juntan las bisectrices, y ese punto es un círculo que nos pasa tangente a los tres lados. El circuncentro es donde se juntan las mediatrices, y ese punto es el punto que
donde podemos trazar una circunferencia que nos va a pasar por los tres lados externos. Mire que acá nos falta interno, acá es externos. Venimos el baricentro, donde las medianas, el centro de gravedad y el ortocentro, donde se juntan las bisectrices. Entonces, la pregunta del millón: ¿cuál será el único triángulo donde el incentro, el circuncentro, el baricentro y el ortocentro son iguales? Se los dejo de inquietud. ¿Cuál es el único triángulo donde el incentro, el circuncentro, el baricentro y el ortocentro es exactamente el mismo punto? Me lo dicen con la plancha. Bien, vamos a terminar ahora sí la última parte, que es aquí, donde vamos a trazar un círculo que es tangente a dos círculos. Círculo exterior, aquí lo tenemos. Entonces tenemos el círculo rojo y el círculo café, y vamos a trazar un círculo verde con un radio determinado que sea tangente a esos dos círculos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tomamos desde el centro una línea auxiliar y la lanzamos. Hacemos lo mismo que nosotros, con una línea auxiliar y la lanzamos. A partir del punto de intersección aquí, trazamos un círculo del radio pedido. O sea, nos dice un círculo tangente de X radio. Entonces, este es mi círculo. Entonces, este círculo tiene radio 2 y este círculo también tiene radio 2. Entonces, lo trazamos. Entonces, vamos a trazar un círculo cuyo radio también nos va a dar 2, ¿sí? En este caso también nos dio 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le sumamos al radio de cada círculo, le sumamos pues 2. Entonces aquí en esta cosa nos da 2 más 2, 32, 4, 32, y 2 más 2, 49, pues me da 4, 49. Haciendo centros en los círculos, trazamos sendos arcos que se me van a cortar en C. Entonces mire que si yo trazo un círculo centro radio desde el centro con el radio suma, ahí tenemos, me hace círculo y trazo el círculo centro radio desde el otro círculo, desde el centro con el radio suma, que es el de acá, me pasa también. Entonces ese radio suma se me corta en el punto C. ¿Y dónde se va a hacer? El centro del círculo que es tangente a los dos. Entonces yo trazo un círculo centro radio desde la intersección, y dijimos que era un radio de 2, entonces le doy 2. Entonces mire, ahí está, 2 centímetros. Entonces ahí obtenemos el radio que es tangente a esto por el método pues analítico de dibujo. ¿Cómo lo vamos a hacer en AutoCAD? Más sencillo. Entonces en AutoCAD, ¿qué hacemos? Voy a borrar esto aquí. Ahí. En AutoCAD lo que hacemos es círculo, tangente, tangente radio, que me pide acá, me pide la primera tangente y acá me pide la segunda tangente y me está pidiendo el radio. Yo vale en este caso 4 y ahí tenemos
un círculo tangente de radio 4. Puedo trazar otro radio, en este caso era 2. Círculo tangente radio, me pide la primera tangente, vamos a hacerlo más pequeñito aquí, me pide la segunda y vamos a darle un radio de 1.5. entonces mira allí, este es el radio de 1.5 tangente a esos dos radios. Entonces el AutoCAD es un poquito más fácil. El método acá es el método analítico de dibujo tradicional y aquí el método de AutoCAD. Bien, pasamos acá a, en este caso los círculos eran ¿qué? La tangente, el círculo quedaba exterior, en este caso el círculo me da interior. Entonces trazar un círculo que sea interior a este, ¿sí? Entonces de un radio determinado. Entonces me dice que este radio es de 1 y este radio es de 2 y vamos a trazar un círculo de radio 6, ¿sí? ¿Ves? Vamos a trazar un círculo de radio 6 que sea tangente a esos dos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Al radio del círculo, o sea, a 6, le voy a quitar 2, ¿sí? Entonces me queda 4. Entonces trazo un círculo centro radio desde el centro con la diferencia. Entonces 6 menos 2 me da 4, ¿cierto? Entonces mire, me pasa por aquí. Bueno, lo borro. Aquí entonces tengo el círculo que es, si ustedes lo miran, es radio 4. Hago la misma operación acá. Círculo centro de radio desde el centro. Y entonces 6 menos 1 me da 5. Entonces radio 5. Mire, entonces me está pasando por ahí R. Entonces este es radio 5. Entonces si ustedes miran, aquí tenemos radio 5. Entonces al radio que solicitan que sea tangente 16, le quito los respectivos radios, hago centro en los respectivos círculos, se cortan en C, que es el centro del círculo que es tangente a los dos círculos. Entonces este círculo, como ustedes pueden ver, el centro es aquí en C, y ahí obtenemos el círculo pedido. Igualmente podemos dar otro círculo, ¿no? Con un radio mayor. Vamos a ver si nos da. Va a trazar un círculo ya con AutoCAD, círculo tangente radio, que sea tangente, vamos a hacerlo al revés, sea tangente por acá y que sea tangente por acá, y vamos a darle 7 a ver qué nos pasa. Exacto, entonces mire, pasa por acá y este radio, como ustedes pueden ver, tiene 7 unidades. Vamos a dar un radio más grande. Vamos a ver, círculo tangente radio, vamos a trazarlo por acá. Bueno, tracémoslo por acá, por acá, y le vamos a hacer un círculo de 10 a ver qué nos pasa. Ya no lo trazó en sentido contrario, porque pues el programa lo determina. No va a haber un círculo de 10 que me haga eso. Entonces, muchachos, así obtenemos esos elementos. Bueno, espero que repasen su geometría, repasen la plancha. Si tienen alguna duda me llaman. Es fundamental repasar la parte de la geometría euclidiana que ustedes vieron en secundaria. Bueno, feliz noche y nos vemos la próxima semana.